Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a la segunda ponencia del día 8 de la semana 2 de actualización médica. Antes que nada y empezar de lleno, debemos recordarles a todos los estudiantes que deben asignarse, hacer su LinkedIn de día de hoy. También recordarles que el examen final va a estar disponible después de la ponencia del día de hoy y tienen disponible hasta la 1 p.m. del día siguiente. Y sin nada más que agregar, damos de lleno con la actividad. Para eso dejo la palabra a la vicepresidenta de Medios Sociales, Lisa Linares, que nos va a introducir al doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Ahora tendremos la ponencia de enfermedad venosa crónica y manejo de estadios. Esta será encargada por el doctor Ronnie Díaz Blanco, quien es cirujano flebólogo. Es docente en cirugía general por parte del ICS. Tiene una especialidad en flebología y linfología y también es catedrático titular de cirugía general del cuarto año también del ICS. De antemano le agradezco mucho todo el conocimiento que compartirá con nosotros y también por su tiempo, y les doy la palabra, doctor. Puede encender su micrófono, doctor. Disculpen. Buenas tardes, muchas gracias Lisa. Le agradezco a SOSEM la deferencia por la invitación y a Miloan por permitirme participar en esta actividad académica. Va a ser un gusto poder compartir con ustedes. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, quisiera que me confirmen si se ve y se escucha bien. Sí, se ve y se escucha bien, doctor. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos y bienvenidos. La plática de hoy es enfermedad venosa crónica, manejo en estadios tempranos y tardíos. Decidí abordar este tema principalmente por la alta prevalencia y frecuencia que tiene esta enfermedad en nuestra población. Y pues creo que los conocimientos que vamos a compartir y que vamos a impartir durante la charla van a ser de beneficio para aquellos que evalúen pacientes con problemas venosos en los diferentes ámbitos de salud de nuestro país, especialmente en el caso de ustedes que están en formación. Vamos a empezar con algunas definiciones. La primera es acerca de qué es enfermedad venosa crónica. La enfermedad venosa crónica se define como un conjunto de signos y síntomas relacionados con un retorno venoso insuficiente, y los dos términos fundamentales en esta definición son un deterioro valvular y la hipertensión venosa. Anteriormente conocíamos a los problemas venosos como insuficiencia venosa crónica, así se les llamaba en general. Hoy en día ese término se reserva únicamente para los estadios tardíos, que los vamos a ver más adelante, en donde definitivamente hay una insuficiencia venosa. Pero en los primeros estadios únicamente se caracteriza la enfermedad por estos dos patrones que les acabo de mencionar. La enfermedad venosa principalmente se debe a la degeneración inflamatoria de las paredes venosas. Esta es una vena normal. Como pueden ver, aquí se ve un diámetro y una altura normal en el espacio intervalvular. Pero cuando hay un proceso inflamatorio o hipertensión venosa, estas paredes venosas se degeneran principalmente por infiltración leucocitaria y un proceso inflamatorio crónico que condiciona el reflujo, y eso tiene como consecuencia la hipertensión. Como les decía al comienzo, esta es una enfermedad bastante frecuente. Como ustedes recordarán, es más común en mujeres que en hombres, pero tiene una alta incidencia, hasta un 40%. En algunos estudios, vamos a ver más adelante, incluso hasta un 60% de la población general. Y hay algunos factores que son fundamentales para el desarrollo de esta enfermedad. Uno de ellos es la herencia y el otro son los factores genéticos.
Otro factor importante en mujeres principalmente son los embarazos, para debutar principalmente con problemas venosos o relacionados con enfermedad venosa. Este es un estudio, uno de los que les comentaba, que se llama Vein Consult Program, en donde se incluyeron 91,000 pacientes a nivel mundial y se encontró que por lo menos había pacientes en cada uno de los estadios y la mayoría de los pacientes se encontraban en estadios tardíos, ¿verdad? Vamos a ver más adelante de qué se tratan estos estadios, pero principalmente se deben a etapa 3, 4, 5 y 6 de la enfermedad. Como pueden ver ustedes, pues la prevalencia de la enfermedad está diseminada a lo largo de todo el espectro de la misma. Y esta prevalencia de la enfermedad venosa crónica verdaderamente tiene que ver con las válvulas. Se hace uno la pregunta. Y de hecho sí, ¿verdad? Hubo un estudio en donde se investigaron pacientes afroamericanos y pacientes caucásicos y se demostró que los pacientes caucásicos tenían un número menor de válvulas en sus venas y por lo tanto había una prevalencia mayor en estos pacientes. Y eso ocurría de forma contraria en los pacientes afroamericanos, que tenían una mayor cantidad de válvulas en sus venas y por lo tanto una menor prevalencia de enfermedad venosa. Por lo tanto, la respuesta es sí, sí tiene mucho que ver la enfermedad valvular y la enfermedad de la pared venosa para el desarrollo último de la enfermedad venosa y sus etapas tardías. ¿Y qué es lo que tiene que ver con la herencia? Se nota en la historia familiar, normalmente interrogamos acerca de familiares cercanos si tienen o no la enfermedad. Notamos a veces cuando tratamos a varios miembros de una misma familia y pues definitivamente está descrito en la literatura. Se ha demostrado que genes relacionados con conexinas, trombomobulina y el gen FOX2 está relacionado directamente con el desarrollo de la enfermedad. Y esto pues únicamente sugiere una herencia autosómica dominante en la transmisión de la enfermedad venosa de una generación a otra. Siempre traigo esta diapositiva porque me parece muy interesante evaluar el costo y la sobrecarga que tienen nuestros sistemas de salud la enfermedad venosa. Como pueden ver ustedes en esta gráfica, los pacientes que tienen enfermedad venosa por lo menos tienen que ser sometidos a uno de algunos tratamientos, como por ejemplo cirugía o escleroterapia. Algunos pacientes tienen que verse obligados a cambiar de su ocupación porque estar de pie o sentado mucho tiempo es un factor predominante para el desarrollo y muchos de estos pacientes, hasta un 6%, pueden terminar en hospitalizaciones. Hospitalizaciones por infecciones de la piel, por úlceras, por trombosis, por varicorragias, etc. Se pueden dar cuenta ustedes que un gran porcentaje de pacientes pierde una cantidad significativa de días laborales. Y esto es una sobrecarga no solo para el sistema, sino para la economía personal. Hasta un 15% de los pacientes pueden tener pérdidas de días laborales. Y esto es costoso, ¿verdad? Bueno, continuando con la enfermedad como tal, la fisiopatología de la enfermedad venosa tiene mucho que ver con la actividad leucocitaria que les mencioné al comienzo y el desarrollo de un fenómeno inflamatorio a nivel de la pared venosa. Vamos a empezar con algunos factores predisponentes que ya mencionamos anteriormente, que de manera repetida en el tiempo pueden condicionar el fenómeno fundamental que es la hipertensión venosa. La hipertensión venosa va a condicionar a su vez la agregación leucocitaria. Esto cambia el flujo venoso, ¿verdad? Ocasiona un flujo invertido que se conoce como reflujo y esto activa todavía más los leucocitos y empiezan a estimular a los leucocitos y otras células inflamatorias para que expresen moléculas de adhesión y moléculas inflamatorias o proinflamatorias. Y esto definitivamente se infiltra e incluso atraviesa las paredes venosas y las válvulas, ocasionando una degeneración progresiva de las mismas. Esto acompaña de dolor desde el punto de vista clínico y eventualmente genera lo que se conoce como un daño progresivo a las paredes venosas y la enfermedad venosa como tal. Para que podamos irnos poniendo en contexto clínico, está descrita una clasificación que se conoce como CEAP por sus siglas en inglés, que se refiere a las características clínicas, etiológicas, anatómicas y fisiopatológicas de la enfermedad.
pero en los últimos años nos hemos enfocado más en el aspecto clínico porque nos permite una comunicación homogénea entre especialistas y entre colegas para poder referir pacientes con enfermedad venosa y poder entender o hablar un mismo idioma en la clasificación clínica de la enfermedad, hablando de los estadios. Tenemos que hay 6 estadios. Esta aplicación SEAP se diseñó en 1994 como una forma, les había comentado, de comunicación homogénea entre especialistas y entre colegas, de manera que a la hora de referir o hablar acerca de un paciente en particular tengamos un idioma en común. Se hizo una revisión recientemente en mayo del 2020, en donde se hicieron algunos cambios, principalmente en la clase 2, en donde se agregaron las varices recurrentes que suelen ocurrir en pacientes incluso operados, y la clase 4, que fue la que tuvo mayores cambios, principalmente agregando lo que se conoce como corona flebectásica, que las vamos a ver en unas imágenes. Y la clase 6, que se agregó la 6R, que se refieren a una úlcera activa recurrente. Vamos a ver algunas imágenes. Este es un paciente en clase 0 que no tiene signos ni síntomas, un paciente totalmente normal, sin riesgo de enfermedad venosa. La clase 1 está catalogada principalmente por aquellos pacientes que presentan telangiectasias o arañitas vasculares o venas reticulares que son ligeramente más grandes que las telangiectasias, pero que aún no son palpables. Ese es el detalle fundamental. En la clase C2 o C2R, que son las recurrentes, vamos a tener varicosas de 3 milímetros o más, que ya son no solo evidentes, sino también palpables. Esa es la diferencia con la clase 1. En la clase 3 vamos a tener a un paciente que tiene edema. Este edema puede ser de origen vascular, por supuesto, ya sea venoso o arterial, pero puede tener otros orígenes también, nutricional, cardiogénico, de origen hepático o de origen nefrogénico o incluso nutricional o farmacológico. Incluso, eran pacientes que utilizan medicamentos como los antagonistas del calcio, en caso de hipertensión arterial, pueden desarrollar como efecto secundario edema de miembros inferiores. Esa sería la clase 3. En la clase 4, que tuvo los mayores cambios en esta nueva reclasificación, existen principalmente cambios de pigmentación en la piel. El primero de ellos es el eczema venoso o hiperpigmentación. Simplemente, en este caso, clasificaríamos con una C4A. Cuando el paciente ya tiene algunos otros cambios como lipodermatoesclerosis o atrofia blanca, estaremos hablando de una clase 4B. Y por último, la corona flebectásica, que fue lo último que se agregó, a la nueva clasificación, es una serie de vénulas o formaciones vasculares enramadas o un aspecto entramado en las regiones bimalleolares o en las regiones de los tobillos. La clase 5 nos vamos a referir a un paciente que tuvo una úlcera, como pueden ver ustedes aquí, y que ya está cicatrizada. Son pacientes con estigmas de úlceras. Y la clase 6 es un paciente que tiene una úlcera activa, como podemos ver en estas imágenes. Paciente que obviamente tiene una enfermedad venosa significativa, como pueden ver ustedes aquí, con edema, cambios de coloración y una úlcera activa. Este es el espectro más avanzado de la enfermedad, el que más cuesta tratar y el que más costos genera. Bueno, ahora entendiendo la clasificación y los detalles que pudimos apreciar en cuanto a la fisiopatología, podemos ver aquí la clasificación, cómo va avanzando progresivamente a medida que avanza la enfermedad y que está definitivamente marcada por la hipertensión venosa, ¿verdad? La hipertensión venosa va ocasionando estos cambios y esto se relaciona con el estudio Main Consult Program que vimos al comienzo, y estos son los porcentajes de la población general que tiene algún tipo de enfermedad venosa, incluso en la clase C0. La clase C0 es un grupo específico de pacientes muy especial que se ve con frecuencia en la consulta, porque es un paciente que no tiene signos, no tiene síntomas, pero sí tiene molestias, pueden tener dolor o algunos otros síntomas, y que si uno no los trata desde el comienzo pueden empezar a avanzar de manera progresiva, como pueden ver ustedes acá, hasta incluso llegar a los estadios finales de la enfermedad.
o complicarse con algunas otras eventualidades como una trombosis o una varicorragia, que es precisamente lo que llegamos aquí. Estas son las complicaciones que pueden existir en la enfermedad venosa: pigmentación cutánea, eczema venoso, celulitis o úlceras, complicaciones vasculares como una hemorragia o varicorragia, tromboflebitis, trombosis venosa, o pacientes que ya se complican con problemas linfáticos, y pues esto ya es otro tipo de patología. El abordaje diagnóstico es esencialmente clínico. Definitivamente tenemos que ser muy acuciosos en la entrevista y en el examen físico, y para eso se diseñó la clasificación, para que pudiéramos tener un diagnóstico rápido, preciso y de fácil comunicación. También tenemos ayudas diagnósticas complementarias. La más importante de ellas las vamos a ver más adelante. Algunos detalles de la entrevista clínica que siempre me gusta resaltar: está la historia del paciente y su historia familiar, pero principalmente enfocándonos en la historia ginecológica, ¿verdad? Uso de anticonceptivos, terapia de sustitución hormonal, si el paciente tuvo o no eventos trombóticos previos, etcétera, ¿verdad? La historia propia del caso, ¿verdad? Cuándo aparecieron los síntomas, cómo se comportan, cómo se han venido tratando, si es que existe algún tratamiento, qué estilo de vida tiene el paciente, si está mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, si vive en un lugar cálido, en un lugar frío, si utiliza o no calefacción, etc. Y los síntomas definitivamente que pueda presentar, que son una infinidad: induración, hormigueo, piernas pesadas, calambres, dolor, claudicación, una infinidad, una lista larga de síntomas relacionados con enfermedad venosa. En cuanto al examen físico, pues definitivamente la inspección y la palpación son fundamentales. Como pudimos ver ahí, estos pacientes deben de examinar de pie en la medida que sea posible, porque algunos definitivamente no se pueden parar, para poder determinar el tipo y la severidad de la enfermedad y clasificarla, ¿verdad? De acuerdo a la clasificación CEAP, descartar presencia de edema y las lesiones tróficas, que son las úlceras. Y en posición acostada también es válido examinar a los pacientes, especialmente si tienen trombosis, para poder examinar cambios de coloración y no pasar por alto la circulación arterial, para estar seguros que no hay una enfermedad arterial periférica concomitante. El dúplex venoso es una de las ayudas diagnósticas más importantes. Es muy importante poder acceder a este estudio diagnóstico que combina imagen y combina estudio Doppler, ¿verdad? Es la prueba gold estándar para el diagnóstico y el mapeo de los pacientes con enfermedad venosa. Aquí tenemos una imagen de cómo se realiza el estudio y una imagen de cómo se visualiza en la pantalla. ¿Para qué nos sirve el dúplex venoso? Nos permite la evaluación del reflujo de las venas profundas y perforantes, nos permite evaluar el estado valvular, que es fundamental, y nos permite también detectar si las varicosidades tienen o no trombos. También es fundamental como un mapeo previo a cualquier cirugía que uno quiera planificar en el sistema venoso. Bueno, y para ir avanzando, el abordaje terapéutico pues es definitivo, asociado a todo lo que ya hemos visto. Y surge la pregunta de cuál es la relación, si existe o no, y cómo va a ser el abordaje terapéutico entre hipertensión venosa, insuficiencia venosa e inflamación. Definitivamente se ha demostrado que la hipertensión venosa produce un fenómeno inflamatorio a nivel de las paredes y de las válvulas venosas, marcado principalmente por la infiltración leucocitaria. Esto da como consecuencia lo que se ha dado en llamar microangiopatía hipertensiva, y que es lo que vemos en estas imágenes de patología. Aquí tenemos un par de imágenes microscópicas y esquemáticas en donde los leucocitos se infiltran, y no solo infiltran, sino que atraviesan la pared venosa, causando un proceso inflamatorio perivascular
por la agregación leucocitaria que genera la misma hipertensión venosa. Esta adhesión, migración de leucocitos eventualmente causa expresión de moléculas inflamatorias de adhesión y proinflamatorias que van causando un deterioro progresivo de las válvulas y de la pared y que eventualmente terminan en reflujo, más hipertensión, más enfermedad. Entonces, el impacto del proceso inflamatorio va a causar también cambios clínicos. Aquí pueden ver ustedes que cuando la macrocirculación se ve dañada a nivel de las válvulas y de la pared, los pacientes empiezan a manifestar reflujo y se evidencia esto como venas varicosas visibles, como vimos en las imágenes previas. Cuando ya se afecta la microcirculación y acompaña fuga de capilares, etcétera, el paciente empieza a sufrir edema y eso a largo plazo, de forma crónica, va a causar los daños a nivel de la piel, cambios de coloración y eventualmente las úlceras. Y pues esto acompañado de forma crónica por un proceso inflamatorio persistente. También el dolor que manifiestan estos pacientes se ha investigado y se ha encontrado que a nivel perivascular existen lo que se conocen como fibras C, son fibras nerviosas que son las responsables del dolor venoso. Al mismo tiempo que se produce el fenómeno inflamatorio, estimula estas fibras y va causando una especie de neuropatía venosa, como se ha dado en llamar, y es estos pacientes que manifiestan dolor constante y un poco difícil de describir, ¿verdad? Por lo tanto, el tratamiento de la enfermedad venosa tiene que ir dirigido no solo a tratar el proceso inflamatorio, sino que a disminuir la hipertensión venosa, de manera que uno pueda eliminar el reflujo y detener todo este círculo vicioso que hemos visto progresivamente. Para ser un poquito más específicos en cuanto al manejo, tenemos que acudir a las guías. Las guías más recientes son del 2018. Todavía no ha habido una nueva revisión. Son guías extensas que hablan no solo del abordaje clínico, diagnóstico y terapéutico, sino que nos hacen hincapié en el manejo farmacológico. El manejo farmacológico es fundamental para el control del proceso inflamatorio y del reflujo y de la protección de las paredes venosas, por supuesto, y de las válvulas. Existen lo que se conocen como drogas vasoactivas que en estas guías se investigaron de manera separada y se encontró que los medicamentos conocidos como flavonoides son los que mejor efecto han tenido en la protección de la pared, mejorando el tono venoso, fuga capilar, desórdenes hemorrológicos y reducción de radicales libres. Entonces, viendo este cuadro y viendo lo que hemos visto anteriormente, estos medicamentos y muchos otros, como los rutósidos, castaño de indias o el dovecilato de calcio, causan un efecto benéfico en el proceso inflamatorio y en la protección de la pared y de las válvulas. Por lo tanto, reducen no solo el dolor, sino que protegen de la progresión de esta enfermedad hacia estadios más avanzados. Existen algunos otros detalles de las guías que se enfocaron en evaluar qué efecto tenían estos medicamentos sobre síntomas específicos y derivado de eso se generaron una serie de recomendaciones. La mayoría de las recomendaciones fueron hacia los flavonoides que vimos anteriormente, al ruscus y ya en menor cantidad a la oxirrutina, en donde se demostró que estos medicamentos influían de manera benéfica sobre la mejoría de la mayoría de síntomas que tienen estos pacientes, principalmente el dolor, pesadez, hinchazón, calambres y así sucesivamente. Como pueden ver ustedes, son una lista interminable de signos y síntomas y pues por lo tanto el uso de estos fármacos es indispensable en el manejo de los pacientes con enfermedad venosa, no solo en los estadios tempranos, sino también en los estadios avanzados. También se demostró que tenían un efecto benéfico para el cierre de úlceras. Como lo hemos visto a lo largo de la charla, pues las úlceras venosas causan una sobrecarga de costos, tanto en los pacientes como en los servicios de salud, y por lo tanto necesitamos ayuda para que estas cicatricen de forma temprana. Y por último, un detalle fundamental que a veces pasamos por alto y que incluso los pacientes no cumplen a cabalidad es la compresoterapia o el uso de compresión graduada. Esto está fundamentado en la ley de Laplace
y establece que la compresión debe ser graduada teniendo el 100% en los tobillos y va disminuyendo sucesivamente o progresivamente a medida que sube el nivel de la compresión. Esto lo que hace es mejorar la reabsorción de fluidos a nivel capilar, disminuyendo la formación de edemas e incluso estimulando el drenaje linfático. Entonces, el equilibrio de filtración y reabsorción se mantiene en el intersticio, disminuyendo los edemas y, por supuesto, manteniendo un control sobre la hipertensión venosa. Aquí tenemos un cuadro que detalla la terapia compresiva de acuerdo a los grados de compresión y a las indicaciones, ¿verdad? Tenemos varias clases. La clase baja, ¿verdad? O la compresión baja va a ser para pacientes que tienen síntomas leves y así sucesivamente se va incrementando la presión dependiendo de la patología o del grado de afección que tengan los pacientes. Por supuesto, la compresión alta está reservada para pacientes que tienen una trombosis o que han tenido una trombosis y que tienen lo que se conoce como un síndrome postrombótico, que es un tema totalmente digno de una charla entera. Para concluir y no aburrirlos más, el manejo recomendado para los estadios tempranos va a ser principalmente clínico, descartar otras causas de dolor o edema de miembros inferiores. Como les mencionaba, algunas causas de dolor en miembros inferiores pueden ser osteoarticulares, neuropáticas, edemas cardíacos, hepáticos o renales, incluso medicamentosos. También las medidas higiénicas o generales, ¿verdad? Como bajar de peso, dejar de fumar, hacer ejercicio, disminuir el uso de anticonceptivos orales, que es un factor totalmente demostrado como causa de enfermedad venosa o de trombosis. El tratamiento médico con venotónicos, ¿verdad? Como recomendación 1A, los flavonoides están en primer lugar. El uso de medias de compresión graduada y complementar con estudios en todo paciente que tenga clasificación 2A en adelante. Muy importante recordar, y este es un detalle que quisiera dejarles como mensaje, es que el dúplex venoso, cuando se solicita, tiene que ser bilateral. Muchas veces el paciente solo se está quejando, por ejemplo, de la pierna derecha, y algunos colegas solo mandan un dúplex de esa pierna, pero es importante hacer un dúplex de la otra también para hacer una comparación y descartar que la otra no tenga ya un compromiso venoso establecido. Entonces siempre debemos de solicitar un dúplex venoso bilateral. Hablando de estadios avanzados, estamos hablando de C2 a C6. Los manejos recomendados para este tipo de patología son escleroterapia, ya sea líquida o espuma, que son las dos variables. La escleroterapia consiste en inyectar un medicamento que se conoce como esclerosante. Hay una gran variedad, la mayoría de detergentes, como el polidocanol, cuyo efecto es transformar la vena en un cordón fibroso permanente y que el cuerpo se encargue por absorber en última instancia. La idea es provocar una fleboesclerosis y no una flebotrombosis. La mayoría de casos de flebotrombosis ocurren cuando utilizamos espuma. Lamentablemente es una de las complicaciones que tiene este tratamiento. El siguiente paso para el manejo de estos pacientes puede ser utilizar realizar dermatoesclerosis con láser o radiofrecuencia, que es un objetivo muy similar a la escleroterapia, pero en lugar de utilizar esclerosantes utilizamos láser o radiofrecuencia a nivel dérmico, ¿verdad? Transdérmico. Y la cirugía definitivamente tiene que tener su papel, especialmente en estadios avanzados, en donde puede ser que estos dos primeros opciones no tengan un papel. Hoy en día pues existen una serie de opciones quirúrgicas para el manejo de la enfermedad. La primera y la clásica es la fleboextracción de las venas afectadas con cirugía abierta, que ha ido quedando en desuso por el dolor y la lesión neurológica que puede causar. Esto ha venido a ser sustituido por lo que hoy se conoce como cirugía endovascular o endoablación venosa,
de los troncos afenos, tanto mayor o menor, e incluso de perforantes, que puede utilizar láser, radiofrecuencia, ultrasonido de alta frecuencia, cianoacrilato, que es un pegamento, ¿verdad?, como ustedes conocerán, o incluso técnicas híbridas en donde se combina, por ejemplo, la radiofrecuencia y escleroterapia, radiofrecuencia o cianoacrilato, y dependiendo de lo que uno tenga a la mano. Y por último, la cirugía del sistema perforante. Las venas perforantes, pues es un sistema que une el sistema superficial y el profundo y que puede enfermarse y ser perpetuador de úlceras. Es importante tener en cuenta que se puede tratar con técnica endoscópica, pero es una cirugía que también ha ido quedando en desuso porque es invasiva, a pesar de ser endoscópica, y ha sido sustituida por la técnica endovascular, que es un poco menos invasiva y pareciera que fuera más económica, ¿verdad? Guiada por ultrasonido, uno puede tratar las venas del sistema perforante utilizando escleroterapia, láser o radiofrecuencia para pues completar el manejo de los pacientes con problemas de este sistema. Un detalle muy importante es cuándo saber referir a flebología o a cirugía vascular para un manejo especializado en el caso de que los pacientes no mejoren. Será cualquier estadio que requiera un diagnóstico o un manejo especializado, pacientes que estén en estadio C2 o mayor, o aquellos que sean potencialmente quirúrgicos, enfermedad venosa complicada, estamos hablando de trombosis, úlceras, paricorragias, cambios en piel, enfermedad arterial, o aquellos pacientes que simplemente no mejoren con las medidas iniciales que podamos nosotros administrarles. Muy bien, muchas gracias por su atención. Eso es todo de mi parte. Espero que haya sido de su agrado y quedo a la espera por sus preguntas o comentarios, que serán bienvenidos. Muchas gracias nuevamente a SOSEM por la invitación y a todos sus compañeros que están a cargo de este congreso. Los felicito por la organización. Es una gran iniciativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por tan excelente ponencia. Definitivamente es muy importante para nosotros como nuestra formación médica, ¿verdad? Vamos a dar inicio a la sección de preguntas. Vamos a dar unos minutos para que nuestros compañeros puedan, pues, indicarnos qué preguntas tengan respecto a la conferencia y al tema, ¿verdad? Ya tenemos una pregunta, doctor. Nos habla Mauricio de Paz. ¿Hay alguna edad específica para que aparezca la enfermedad? Sí, es muy buena pregunta. De hecho, la enfermedad empieza a causar mayores problemas después de los 40 años, especialmente en mujeres. Y hay algunos estudios epidemiológicos que han evidenciado que a mayor edad, mayor enfermedad, incluso mayor cantidad de enfermedad, de acuerdo a la clasificación que vimos. Entonces, sí, el punto de partida son los 40 años, de ahí en adelante es donde se aprecia mayor enfermedad. Sin embargo, eso no descarta o excluye que pacientes jóvenes presenten enfermedades, especialmente si tienen herencia, ¿verdad?, o historia familiar, y pues tengan algún tipo de actividad o, en el caso de las damas, hayan tenido múltiples embarazos. Pero sí, en general podríamos decir que a partir de los 40 años. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Nuestra compañera Lestrid Hernández. Cuando se habla de limitar el uso de terapia de sustitución hormonal o ACU, ¿cuál sería el límite a qué otra opción sería mejor en lugar de estas opciones? Normalmente nosotros como flebólogos no intervenimos en si el paciente debe o no suspender la terapia de sustitución hormonal o anticonceptiva, a menos que se trate de una trombosis
clínicamente establecida o diagnosticada por ultrasonido. Nosotros generalmente solicitamos el consejo del ginecólogo o del endocrinólogo en su caso para que consideren la modificación de la terapia, la disminución de la misma, si es que clínicamente es posible, o incluso la sustitución por algunas otras opciones de tipo natural, ¿verdad? Entonces, francamente, nosotros no asumimos el papel de suspender la terapia de sustitución hormonal o anticonceptiva, sino que referimos al paciente con su ginecólogo y hacemos hincapié en que el paciente tiene una enfermedad venosa que lo pone en riesgo de enfermedad tromboembólica y que debe considerarse la sustitución, cambio o disminución de estas terapias. Belén Roche pregunta, ¿es recomendable el uso de medias compresoras en quienes trabajan largos periodos de pie, aunque no presenten síntomas? Definitivamente sí, ¿verdad? En estos pacientes el hecho de estar de pie mucho tiempo los predispone a reflujo. Hay un estudio que demostró que los pacientes que tenían clase C0 y que tenían síntomas, se les hizo un ultrasonido al final de la tarde y se demostró que tenían un reflujo transitorio. Se llamaba transitorio porque una vez que los pacientes reposaban o utilizaban medias de compresión o alguna terapia farmacológica, prácticamente desaparecía el reflujo 4 a 8 semanas después de iniciado el tratamiento. Por lo tanto, se sugiere o se considera que el reflujo puede aparecer en estos pacientes y que si no se ve tratado o si no se ve intervenido por alguna de las terapias, puede progresar a un reflujo permanente y pues a una enfermedad avanzada. Por lo tanto, sí, se recomienda que por lo menos usen terapia de compresión de bajo grado para disminuir o evitar que este reflujo que sí aparece se vuelva permanente. Samuel Méndez pregunta, para pacientes de bajos recursos, ¿cuáles son las recomendaciones y hábitos que podríamos recomendar o medidas a tomar para mejorar los síntomas de cada estadio y también su prevención? Bueno, generalmente en el manejo de los pacientes con enfermedad venosa, y creo que en cualquier tipo de enfermedad, a pesar de que el paciente no tenga recursos, uno debe recomendar lo que dicen las guías. Y las guías es lo que discutimos, ¿verdad? Dependiendo de cada estadio, esas van a ser las opciones que se pueden discutir. ¿Existe alguna opción, por ejemplo, sustituir la cirugía endovascular? Se puede utilizar en lugar de radiofrecuencia o láser, se puede utilizar la escleroterapia para poder tratar los grandes troncos safenos. Pero se ha visto que la recurrencia o las recidivas utilizando la escleroterapia es alta. Entonces, al final el paciente igual termina gastando porque debe tener otro tratamiento para poder corregir su problema. Entonces, yo creo que independientemente del estrato social que tenga el paciente, se le debe recomendar siempre el tratamiento correcto de acuerdo a la evidencia clínica que hay para su enfermedad. Y si no, pues entonces referirlo pues a los servicios de salud pública que están obligados a ofrecerle tratamiento correcto, seguro social o si tiene la capacidad, pues en el ámbito privado. Pero no debemos desviar el tratamiento únicamente porque el paciente no lo puede pagar, porque si no estaríamos siendo también nosotros irresponsables de no ofrecerle algo simplemente por los costos. Muchas gracias, doctor. Brandon Velázquez nos hace la pregunta, ¿cuál es la causa por la cual se produce más en las piernas? Esa pregunta no la entendí muy bien. ¿La pueden repetir? Porque creo que se cortó un poquito. Claro, doctor, no tenga pena. Me indica si ahí se escucha bien. Sí, se escucha bien ahora. ¿Cuál es la causa por la cual se produce más en las piernas la enfermedad? ¿Por qué se produce más en las piernas? Bueno, se produce más por la bipedestación, ¿verdad? Porque nosotros los seres humanos somos los únicos que tenemos varices. No hay ninguna otra especie animal que padezca las varices. Entonces el factor principal es la bipedestación, ¿verdad? Es un efecto físico, ¿verdad? Por gravedad. Por eso es que hay más reflujo a nivel de las piernas. Muchísimas gracias, doctor. Diego Estrada nos pregunta, ¿existen factores
hereditarios que puedan aumentar las posibilidades de encontrar alguna enfermedad venosa? Sí, el factor hereditario más importante es que un familiar cercano tenga enfermedad venosa. Como vimos en una de las diapositivas, si dos, por ejemplo, si el papá o mamá tienen varices, hay un 90% de posibilidades de que alguno de los hijos tenga la enfermedad. Y si solo es uno, disminuye a un 50%, pero existe el riesgo de desarrollar la enfermedad en la edad adulta. Por supuesto que la carga genética como tal no va a hacer que el paciente tenga enfermedad venosa. Puede ser necesario que existan factores ambientales, ¿verdad? O extrínsecos como la actividad, el uso de hormonas, los embarazos, la obesidad, fumar, para irse uniendo, sumando y entonces desarrollar la enfermedad como tal. Pero sí la carga genética puede causar el aparecimiento de la enfermedad y está demostrado. Ivette Monterroso pregunta, ¿el ejercicio anaeróbico, como el uso de pesas, podría empeorar la condición de la enfermedad venosa o es recomendable evitar este tipo de ejercicio con la condición? No, no lo empeora, ¿verdad? No lo empeora. De hecho, el ejercicio con pesas puede incluso fortalecer la musculatura y eso fortalecer también el retorno venoso. Entonces, si estamos hablando de las piernas, por supuesto, ¿verdad? Entonces, sí no es el ejercicio más recomendado para la enfermedad venosa, pero no empeora la condición, ¿verdad? Los mejores ejercicios que uno puede recomendar para mejorar el retorno venoso son caminata, natación o bicicleta, ¿verdad? Esos son los tres ejercicios principales para mejorar el retorno venoso o mejorar la circulación venosa. Gerardo Amador pregunta, ¿es normal que en mujeres en gestación le aparezcan este tipo de varices? Sí, es normal. Como vimos en una de las diapositivas, uno de los factores más importantes para el debut o el desarrollo de la enfermedad son los embarazos. ¿Y por qué? Se preguntarán. Porque el útero grávido ocasiona una disminución al retorno venoso por compresión y por lo tanto las venas se ven sometidas a una hipertensión fisiológica, si lo quisieran ver así, derivada del embarazo. Y entonces eventualmente puede aparecer un daño valvular y de la pared venosa que puede terminar en la presencia o en el desarrollo de varices, que ya en este caso serían irreversibles y esa paciente tendría que ser sometida a un tratamiento una vez termine el embarazo. Muchas gracias, doctor. Nos hacen otra pregunta. ¿Qué tanto sirven las medias compresoras en médicos o cualquier profesión que pasan horas parados? ¿Sí existe un beneficio o a comparación de los que no la usan a largo plazo? Bueno, creo que esa pregunta la respondimos con una anterior que nos hicieron acerca de si se veían beneficiados los pacientes que no tenían síntomas con uso de medias, ¿verdad? Claro que sí, porque se ha demostrado que los pacientes que están mucho tiempo de pie pueden desarrollar un reflujo transitorio y el uso de medias es una de las medidas, si no la única, que nos puede ayudar a prevenir y hacer que el reflujo transitorio cese y no progrese a un reflujo permanente. Muchas gracias, doctor. Ebony Orozco nos pregunta, ¿qué tan frecuente es la recurrencia de la enfermedad venosa crónica luego del tratamiento adecuado? Bueno, es baja, afortunadamente. Sin embargo, en algunos pacientes, especialmente en los que son sometidos a cirugía abierta, existe recurrencia alta, principalmente por aquellos troncos que no han sido tratados. Por ejemplo, el tronco safeno mayor de la pierna tiene un tronco accesorio y en la mayoría de las cirugías abiertas, incluso en la endovascular, no se trata del tronco accesorio y ese tronco accesorio puede dar lugar a recurrencias o incluso recanalización del tronco principal tratado, ¿verdad? Puede transmitirse hacia ese tronco la hipertensión venosa. O, por ejemplo, si uno no trata la hipertensión de las venas perforantes, pues esta hipertensión puede transmitirse nuevamente a los troncos que hayan quedado y causar una recurrencia de la enfermedad. Entonces sí puede existir, incluso hay una recurrencia en el paciente que es sometido a tratamiento endovascular, al que es sometido a escleroterapia o a cirugía abierta. Hay un porcentaje, pues no es despreciable, anda alrededor de 5 o 8% de recurrencias
en estos pacientes, si así existe. La última pregunta es de Valera González. Pregunta, si se está empezando con enfermedad venosa, ¿cuáles son las recomendaciones para evitar que progrese? Las recomendaciones son primero buscar atención para que el consejo sea dado de primera mano y dependiendo de cada paciente se le puede recomendar bajar de peso, dejar de fumar, hacer ejercicio, utilizar medidas de compresión preventivas y dependiendo de si el estadio está inicial, pues hacer un ultrasonido para estar seguros que no haya un reflujo transitorio que pueda ser susceptible de tratamiento. Pero fundamentalmente creo que las medidas higiénicas básicas generales serían las que yo le recomendaría a un paciente que está con síntomas iniciales y que no quiere que su enfermedad progrese. Generalmente los pacientes que consultan en etapas tempranas nunca llegan a estadios tardíos cuando el tratamiento es y la orientación es la adecuada y la correcta. Muchísimas gracias, doctor. Y a toda nuestra audiencia por todas sus preguntas. Esta fue nuestra sección de preguntas y a continuación le dejo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su ponencia, doctor. Le queremos extender un diploma por parte de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina y por la Dirección de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas por su participación como ponente en nuestro Congreso de Actualización Médica, el cual ha sido llevado a cabo en las semanas del 19 al 23 de julio y del 26 al 30 de julio del presente año. Está firmado por el doctor Jorge Polanco, coordinador de docencia e investigación, la Dirección de Extensión, Jimena Valle, presidente de nuestra asociación, y Meloan Chicas, organizador del congreso y secretario de nuestra asociación también. Muchas gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias por la invitación y por tomarme en cuenta. Ha sido un gusto poder participar en esta actividad y pues ser parte de su formación. Buenas noches, de parte de Asocem Cum. Queremos agradecer nuevamente al doctor Cristian España y al doctor Rodney Díaz por compartir su tiempo y conocimiento con nosotros en sus magistrales ponencias. Asimismo, agradecemos a nuestros participantes por acompañarnos en las ponencias realizadas el día de hoy. Los esperamos nuevamente el día de mañana. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que estén al tanto de las nuevas transmisiones, así como también recordarles llenar el formulario de examen final. En cuanto a las instrucciones para obtener el certificado, les recordamos que deben haber llenado el formulario de inscripción, tener asistencia en al menos 16 de las 20 ponencias. Deben tener aprobado 8 de 10 evaluaciones con una nota mínima del 80%. Las horas de crédito son únicamente para estudiantes del CUM. A la población general se le extenderá diploma de participación. A los alumnos del CUM se les recuerda utilizar únicamente el correo institucional para llenar todos los formularios. Para estudiantes de otros centros universitarios y público en general, pueden utilizar el correo que deseen. El formulario estará habilitado hasta la 1 de la tarde del día de mañana. El link de examen final se estará enviando por el grupo de Telegram. Cualquier duda o problema respecto al link pueden abocarse con Paula por medio de Telegram. Sin más que agregar, damos por concluido el día 8 del Congreso de Actualización Médica. Los esperamos nuevamente el día de mañana. Buen provecho y pasen feliz noche.